argumento de los protestantes refutado por la Sagrada Escritura. Es fácil refutar este punto que los mismos protestantes exponen como prueba de su no primado, digámoslo así, cuando se oponen a lo que es la roca. Y su argumento es este. Se cita en la primera carta de Pedro en el capítulo 2, desde el versículo 4 lo leen ellos, ¿no? Y dicen, se han acercado al que es la piedra viva rechazada por los hombres y que sin embargo es preciosa para Dios que la escogió. También ustedes como piedras vivas edifíquense y pasen a ser un templo espiritual, una comunidad santa de sacerdotes que ofrecen sacrificios a Dios mediante Cristo Jesús. Y te leen desde aquí. Lo anterior casi no te leen, pero te leen desde aquí. Dice la escritura, yo voy a colocar en Sión una piedra angular, escogida y preciosa, quien se afirme en ella no quedará defraudado. Ok. En Efesios capítulo 2 versículo 20 te dice que nosotros estamos edificados sobre el cimiento, sobre las bases que son los apóstoles. Y te dice que la piedra angular es el mismo Señor Jesucristo. Nosotros creemos que es la piedra angular. La piedra angular cumple otra función, primero. Pero dice, yo voy a colocar en Sión. No sé si ustedes se acuerdan del Antiguo Testamento y me suena, me huele a Antiguo Testamento. Pero vamos a seguir hablando. Dice así, ustedes pues que creen recibirán honor, en cambio para aquellos que no creen, Él es la piedra rechazada por los constructores, que se ha convertido en piedra angular, otra vez, piedra en la que la gente tropieza y roca que hace caer. Están tropezando con aquello en lo que debían afirmarse. Pero ustedes son, bueno, después dice eso, ¿no? Hay algo muy importante aquí. Vamos a revisar paso a paso lo que dice verdaderamente y a lo que se refiere. Será la piedra o la roca de Mateo 16, 18, la cual pues es la base de la iglesia. La piedra angular, que es el mismo Señor Jesucristo, no actúa como piedra en Mateo 16, 18. Actúa como constructor. Y aquí dice que para esta misma otra piedra existen constructores. Vamos a ver. También como piedras, más acá. Dice, ustedes que creen reciban honor. En cambio, para aquellos que no creen, Él es la piedra rechazada por los constructores. En Mateo 16, 18 nosotros no vemos constructores. No dice, y los constructores pusieron la piedra y dijeron, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No. Dice que más bien es el Señor Jesucristo quien pone una piedra. No son los constructores quienes ponen esa piedra, sino que es el Cristo quien pone una piedra. El Cristo viene a ser constructor o arquitecto y pone otra piedra. No así, digamos, te dice la escritura que son constructores. Te dice que es un constructor. Pero aquí hay algo muy importante para el rechazo de su argumento también y a lo que verdaderamente se refiere este versículo. Dice así, piedra en la que la gente tropieza, perdón, aquí, ustedes pues que creen recibirán honor. En cambio, para aquellos que no creen, Él es la piedra rechazada por los constructores que se ha convertido en piedra angular, piedra en la que la gente tropieza y roca que hace caer. Cuando se niegan a creer en la palabra, están tropezando en aquello en lo que habían de afirmarse. Ahí está. Cuando están rechazando la palabra es en lo que debían afirmarse. Esta es la roca, la palabra. La roca viene a ser el Señor Jesucristo, pero que los constructores rechazaron. En Mateo 16, 18 no existen constructores. ¿A qué se refiere este versículo? Vamos a ver que te dice qué es esta palabra, ¿no? Y te dice qué es la palabra, la piedra. O sea, a Cristo lo conocemos como verbo, como palabra. Y vamos a escuchar exactamente las mismas palabras y a lo que verdaderamente se refiere este pasaje. Pero volvemos a leer para compaginar con el otro. Piedra en la que la gente tropieza y roca que hace caer cuando se niegan a creer en la palabra. Cuando se niegan a creer en la palabra, o sea, en Cristo.
están tropezando en aquello en lo que deberían afirmarse, están tropezando con la palabra, están tropezando con la roca. Ok, la roca angular. ¿Pero a qué se refiere esto? ¿Se refiere a Mateo 16, 18? No, no hay constructores, hay un solo constructor. ¿A qué se refiere este pasaje? En el principio era la palabra, ahí está. Y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios, es el Señor Jesucristo. En ahí tropiezan los constructores. ¿Por qué tropiezan? Dice que ha sido rechazada por los constructores. Tenía vida en ella, y para los hombres la vida era luz. La luz, que es la misma palabra, brilla en las tinieblas y las tinieblas no la recibieron. Ahí está. ¿Y las tinieblas qué? No la recibieron. Los constructores, que eran los judíos, no recibieron al mismo Señor Jesucristo. ¿Por qué sabemos que son judíos? Escucharemos. Vino un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Juan el Bautista, obviamente. Vino para dar testimonio como testigo de la luz, como testigo de Cristo, para que todos creyeran por él. Aunque no fuera la luz, aunque él, aunque no fuera él la luz, o sea, Juan no era la luz, le tocaba dar testimonio de la luz, le tocaba dar testimonio del verbo, del mismo Señor Jesucristo, de la palabra. Ya dice, ella era la luz verdadera, la luz que ilumina a todo hombre y llegaba al mundo. Ya estaba en el mundo, este mundo que se hizo por ella, ahí está. Recordemos, en el principio era la palabra, y todo fue creado por ella. Todo fue creado por esa luz. Todo fue creado por el mismo Señor Jesucristo. Dice así, ella era la luz verdadera, la luz que ilumina a todo hombre y llegaba al mundo. Ya estaba en el mundo. Escuchen, este mundo que se hizo por ella o por él. Este mundo, y escucha muy bien esta parte, este mundo que se hizo por ella o por él, hablando de Jesucristo, se hizo por el Señor Jesucristo. Dice, este mundo que no lo recibió. Este mundo que no lo recibió. Después dice, vino a su propia casa, ahí está, y los suyos no lo recibieron. Los judíos estaban llamados a construir, a edificar. Se les había enseñado del Mesías. Vino a este mundo. Escucharon a través del mismo Juan Bautista sobre esta palabra de verdad, sobre Jesucristo, pero no creyeron, lo desecharon, desecharon esta roca angular, rechazaron esta roca que era Cristo, la rechazaron. Entonces no se refiere a Mateo 16, 18, se refiere a Juan capítulo 1, versículo 1 y a todos los versículos judíos. Es más, hasta Hechos de los Apóstoles tú vas a ver que el mismo Pedro te dice que estos judíos eran los deicidas. Dice al Cristo que ustedes crucificaron, al Cristo que ustedes rechazaron, judíos, israelitas, perdón. Y sigue diciendo, vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron. Y los constructores, que eran los judíos, porque ellos eran el pueblo elegido, no lo recibieron. No pusieron esa piedra. Así que el mismo Señor Jesucristo te está enseñando aquí que verdaderamente no se trata de Mateo 16, 18, ese versículo. Se trata de un mensaje para los judíos. Los judíos rechazaron esa piedra. Pero todos los que lo recibieron, escucha, les dio capacidad para ser hijos de Dios al creer en su nombre. Han nacido no de sangre alguna, ni por ley de la carne, ni por la voluntad de hombre, sino que han nacido de Dios. Y la palabra se hizo carne, puso su tienda entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre, el Hijo único. En él todo era un don amoroso y verdad. Así que no es de Mateo 16, 18.
Esta piedra se refiere, y esta piedra rechazada por los constructores se refiere a esos pasajes mesiánicos, a esos deicidas que eran los mismos judíos que lo crucificaron, que pidieron su crucifixión. Se refiere a eso, que lo rechazaron, y roca que hace caer. Así que se refiere a otra cosa, no se refiere a Mateo 16, 18. El Evangelio según San Mateo te dice, y ahora yo te digo, ahí está, no son los constructores, porque la piedra angular es de los constructores. La roca, la piedra que tenían que admitir ellos, era de los constructores. Los constructores tenían que poner esa piedra, que era el mismo Señor Jesucristo, admitir esa piedra, que era el Señor Jesucristo. Mas no lo admitieron ni lo rechazaron, a eso se refiere. El mismo Señor Jesucristo, como roca angular, le dice a Pedro, ¿no? Quien se afianza en él, quien se ajusta. ¿Por qué dice ajustar? Por la función que tiene pues la roca angular. La roca angular ajustaba todas las piedras, pero las rocas bases sostenían las otras piedras. O sea, son dos funciones totalmente distintas. La roca angular era pues aquella que guiaba la construcción para una construcción totalmente armoniosa. En cambio, la roca base, la piedra base de su iglesia, la primera roca de la iglesia, que es el apóstol San Pedro, la puso la misma piedra angular, la puso el mismo Señor Jesucristo. Estaba ajustando las piedras y pues la piedra base de la iglesia la puso el Señor Jesucristo. Escuchemos. Y ahora yo te digo que tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Ahí está. Aquí es muy distinto que Pedro, que primera de Pedro capítulo 2, que se refería a los deicidas, a los constructores que eran los judíos que rechazaron a Cristo. Aquí es muy distinto. El Cristo dice que es ahora el constructor. Ahora es Cristo quien es el constructor y quien pone una piedra. En el otro aspecto, los judíos eran los constructores que rechazaron la piedra. En cambio ahora, Cristo es el constructor y pone una piedra. La primera piedra de su iglesia, que es el apóstol San Pedro. Porque todos somos piedras, te dice, ¿no? Todos somos piedras. Pero Pablo dice precisamente en el libro de Gálatas, en la epístola a los Gálatas, en el capítulo 2, puedes leer desde el versículo 1, y te dice que estas piedras de los 12 apóstoles son las bases, son los cimientos, son los pilares de la iglesia. Entonces, cuando nosotros vemos que ya son pilares en la construcción, no son piedras comunes o piedritas solitos, como dicen los mismos protestantes. No, son pilares. ¿Y qué hacen pues los pilares? ¿Cuál es la función de los pilares? Sostener la construcción. ¿Cuál es el primer pilar? ¿Cuál es la base? El primer pilar es el apóstol San Pedro porque en Mateo capítulo 10, versículo 2, te dice el orden que van a tener los mismos pilares. Y estos son los nombres de los 12 discípulos. Primero, Simón, llamado Pedro. Primero, Simón llamado Pedro. Entonces, dentro de estas mismas columnas, el primero es el apóstol San Pedro. Después te dice, en la carta a los Corintios, en la primera epístola, en el capítulo 10, versículo 1, les recordaré, hermanos, lo que ocurrió a nuestros antepasados. Todos estuvieron bajo la nube y todos atravesaron el mar. Y este es otro argumento del protestante, cuando te habla pues sobre la roca. Pero se refuta con esto mismo, con este mismo pasaje y con este mismo versículo. Te dice que la roca de Mateo 16, 18 es el mismo Señor Jesucristo, porque verdaderamente te dan esta cita, escuchen, donde dice textualmente, y la roca era Cristo. Aquí está. Hermanos, lo que ocurrió a nuestros antepasados, todos estuvieron bajo la nube y todos atravesaron el mar. Todos recibieron ese bautismo de la nube y del mar, para que así fueran el pueblo de Moisés. Y todos comieron del mismo alimento espiritual, escuchen, y bebieron la misma bebida espiritual. El agua brotaba de una roca espiritual, de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y aquí dicen pues los protestantes, ¿ves? Aquí dice que la roca era Cristo.
La roca era Cristo. ¿No hay refutación ante eso? Veamos. Vamos a seguir leyendo, pero primero tengo que decirles que dice, todo esto sucedió, perdón, sin embargo, ahí está, sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron en el desierto. No agradaron a Dios. Se asentaron en la roca, bebieron de la roca, admitieron la roca, pero ellos no agradaron a Dios por sus actitudes, por su traición. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron en el desierto. Todo esto sucedió para ejemplo, ahí está, nuestro, pues debemos guardarnos de los malos deseos que ellos tuvieron. Tuvieron malos deseos, rechazaron esa misma roca. Y esa roca era para ellos. Y ahora el argumento textual y puntual. ¿A qué se refiere? ¿El Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento? Parte principal. Se refiere al Antiguo Testamento. Dice, todo esto sucedió. Sucedió. Por eso te dice antes, y la roca era Cristo. La roca era Cristo. Para los judíos, tenían que construir sobre esta roca. Ellos tenían que ser los constructores. En Mateo 16-18 se cambian los roles. Ya no son los judíos constructores, sino que el constructor es el mismo Señor Jesucristo. Y construye su iglesia y edifica su iglesia él mismo. No así los judíos. Entonces ya no tienen esa potestad. Ahora viene a ser el arquitecto, el constructor, el mismo Señor Jesucristo. Y dice que la roca era en tiempo pasado. Primero, vamos a comprobar que era el Antiguo Testamento. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron en tiempo pasado a Dios y sus cuerpos quedaron en el desierto. ¿De quiénes? De los moisesianos, ¿no? De los que eran pues del Éxodo, precisamente, ¿no? Quedaron en el desierto sus cuerpos. Todo esto sucedió para ejemplo nuestro. Todo esto sucedió para ejemplo nuestro, pues debemos guardarnos de los malos deseos que ellos tuvieron. Ahora te está diciendo en la actualidad, todo lo que pasó antes es ejemplo para que nosotros nos guardemos de los malos deseos que ellos tuvieron. Ok, si nosotros creemos a Cristo y si nosotros nos llamamos cristianos, vamos a obedecer todo lo que diga Cristo. Y Cristo le dijo al apóstol San Pedro que él era la roca, en el cual pues iba a edificar su iglesia. ¿Quién era el constructor? El Señor Jesucristo. Antes, él se mostraba como la roca y era la roca. La escritura es textual y puntual. Cristo era la roca. Era la roca de la cual ellos podían beber. Y esto se afirma pues en lo que es la palabra del Señor y va correlativamente a lo que es pues el mismo, ¿qué te digo? El mismo Juan, ¿te acuerdas? Te decía que era la palabra y que esa era la roca, etcétera y etcétera, ¿no? Que era el mismo Señor Jesucristo, pero que estos constructores lo habían desechado, que su pueblo, su sangre, lo había rechazado. Por eso dice, a los suyos fue y los suyos no lo recibieron. Dice que estos constructores fue la piedra que los constructores rechazaron. Te habla del Antiguo Testamento, no te habla del Nuevo Testamento. Así que están refutados mis sectarios. Y espero que tomen en cuenta precisamente estos versículos que son textuales y no hay dónde perderse, no hay ni siquiera interpretación porque esto mismo es correlativo al otro. Son concordancias. Así que mis amigos están refutados mis sectarios y esto es para los mismos católicos que verdaderamente aprendan, o mejor dicho, para compartirles esto que ustedes tal vez ya lo saben, hay muchos que ya lo saben, pero para los que no saben también está. Y también hacerles recuerdo que este es un argumento poderoso para refutar pues estos dos ataques de los mismos sectarios. Gracias. Mi nombre es Boris Soto y soy católico apostólico romano.